El capítulo de dinámica de la partícula y esto tiene que ver con la continuación de una idea que presentamos en la cinemática. ¿Por qué quiero decir la continuación o por lo menos la continuación del análisis? En la cinemática presentamos parámetros, una serie de parámetros tales como la posición, la velocidad, la aceleración y su relación con el tiempo, haciendo abstracción de las causas del movimiento. Ahora en la dinámica vamos a analizar esas causas del movimiento y vamos a remitirnos brevemente a algunos aspectos históricos. En general, desde que el mundo es mundo, siempre apareció una serie de algunos individuos interesados en analizar y comprender el comportamiento de la naturaleza. Desde la época de Aristóteles, él mismo, uno de los más importantes filósofos, planteaba que había dos tipos de movimiento: el movimiento natural y el movimiento violento. ¿Qué definía Aristóteles como movimiento natural? Él decía que cuando uno prende el fuego para hacer el asado, las volutas de humo ascienden, y Aristóteles decía que era un movimiento natural porque era natural que asciendan. Y cuando tenía una piedra en la mano y la soltaba y la piedra caía, Aristóteles decía que era un movimiento natural porque era natural que la piedra caiga. Pero si había que tirar un carro, empujar algo, hablaba de movimiento violento. Ahí estaba, de alguna manera, implícita la noción de fuerza. Nuestro tratamiento que vamos a hacer de la dinámica, y vamos a hablar de las fuerzas, y la fuerza, en primer lugar, ya tenemos una noción intuitiva de la fuerza. Hacemos fuerza cuando empujamos algo, tiramos de algo, levantamos algo. Este análisis de las fuerzas con las variables de movimiento las vamos a, de alguna manera, sustentar a partir de las leyes de Newton, desarrolladas a fines del siglo XVII. Y vamos a presentar la primera ley, que lo que establece, también llamada la ley de la inercia, establece que, de alguna manera la podemos denunciar así, que todo cuerpo persiste en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que una fuerza neta lo obligue a salir de ese estado. Lo que de alguna manera queremos decir es que ahí no se está distinguiendo si hay ausencia de fuerzas o si la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es nula. Lo que sí podemos comprobar que estas dos situaciones son equivalentes, es decir, que la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, si es nula, es equivalente a que si no hubiera ninguna fuerza. Entonces, lo que planteamos es que si la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo es nula, el cuerpo se mueve con vector velocidad constante. ¿Qué significa vector velocidad constante? Módulo constante, dirección constante, sentido constante, es decir, movimiento rectilíneo uniforme, o velocidad cero, es decir, es el reposo. Y el reposo no deja de ser un estado particular de movimiento. El reposo es un movimiento con velocidad constantemente igual a cero. ¿Está bien? Es decir, un caso particular de movimiento. Es un estado del movimiento también el reposo. Es el no movimiento. Ahora bien, todo esto referido a ¿qué? A un sistema de referencia, por supuesto. Y aquellos sistemas de referencia en que se cumplen estas leyes son los sistemas de referencia inerciales. Es decir, podemos describir o definir un sistema de referencia inercial como aquel sistema en que se cumplen las leyes de Newton. Retomamos entonces el enunciado original de la primera ley de Newton o la ley de la inercia, que todo cuerpo persiste en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que una fuerza neta lo obligue a salir de ese estado. Hay muchas formas, incluso de enunciar la primera ley de Newton. Podríamos decir
más sintéticamente que en ausencia de fuerzas externas, todo cuerpo mantiene su estado de movimiento. Y retomamos la idea también, o ausencia de fuerzas externas o su suma vectorial igual a cero, que es equivalente. Vamos a hablar de la segunda ley de Newton, que todos de alguna manera, hasta en la escuela ya se pudo haber visto. Y para eso vamos a, primero, antes de hacer un análisis experimental, un experimento ideal que ya lo vamos a plantear, imaginemos lo siguiente, que vamos una tarde caminando cansinamente por la calle o por la vereda, y en un momento dado, percibimos que hay en el suelo una latita de gaseosa, vacía. Cuando vamos caminando así, ¿qué idea nos surge? Normalmente cuando vamos y encontramos la latita, pateamos la latita. Y le damos un puntapié de esos puntapiés sin ganas. ¿Está bien? Cuando le damos un puntapié sin ganas, ¿qué le pasa con la latita? Bueno, sale volando unos 5 o 6 metros, qué sé yo. Imaginemos que ahora la latita no está vacía, que le quedó un poco de gaseosa, le quedó la mitad del contenido de gaseosa. Imaginemos que le damos el mismo impulso. La latita ya no recorre 5 o 6 metros, sino que recorre 2 o 3 metros. Y si la latita ahora estuviera llena, recorre 2 metros, y si estuviera llena en vez de gaseosa con arena, recorrería mucho menos. Es decir, pareciera que cuando la latita está cada vez más llena de algo, más se resiste a salir del reposo, es decir, más se resiste a cambiar el estado de movimiento, más se resiste a ser acelerada. Recordemos esa idea porque podemos experimentarlo tranquilamente en cualquier situación y que nos ha pasado, nada más que no lo hemos analizado de esta manera. Entonces imaginemos un experimento ideal en que a un cuerpo cualquiera, le aplicamos una fuerza F1 y como consecuencia de la aplicación de esa fuerza, este cuerpo adquiere una aceleración A1 en la misma dirección y sentido de la fuerza aplicada. Y eso lo podemos comprobar experimentalmente. Recordamos, aplicamos una fuerza F1, consecuentemente, como consecuencia de ello, adquiere una aceleración A1 en la misma dirección y sentido de la fuerza, lo comprobamos y tomamos nota de los valores. Aplicamos ahora otra fuerza al mismo cuerpo, otra fuerza F2, y comprobamos que ahora adquiere una aceleración distinta a la anterior, A2, también en la misma dirección y sentido de aplicación de la fuerza. Y así vamos cambiando las fuerzas, medimos las distintas aceleraciones, llegamos a la enésima fuerza aplicada y la aceleración que adquiere este cuerpo, el mismo cuerpo, es la aceleración a sub n. Nosotros podemos proponer el cociente F1 sobre A sub 1, F sub 2 sobre A sub 2, F sub n sobre A sub n, de los módulos, simplemente porque podemos hacer abstracción del carácter vectorial de estas magnitudes, dados que tienen las mismas direcciones y sentido. Entonces proponemos el cociente F1 sobre A sub 1 y nos va a dar que es igual al cociente F sub 2 sobre A sub 2 y nos va a dar lo mismo que el cociente F sub n sobre A sub n. Es decir, estos sucesivos cocientes de la fuerza aplicada y la aceleración adquirida para un mismo cuerpo nos da un valor constante. Si ahora tomamos otro cuerpo distinto y vamos haciendo la misma experiencia, nos va a dar otro valor constante, distinto de este. Ahora, este valor constante es lo que vamos a llamar la inercia del cuerpo y que tiene que ver con la resistencia que puede presentar a cambiar su estado de movimiento, es decir, con la resistencia que puede presentar a ser acelerado, ¿sí? Ahora bien, esta constante, notamos también que es proporcional a la masa de este cuerpo que estamos experimentando, y por lo tanto podemos proponer
que la fuerza es una constante de proporcionalidad por la masa, por la aceleración que adquiere. Y esto viene en principio, esta propuesta viene en principio, dada la experiencia que hemos hecho. Ahora bien, si elegimos convenientemente un sistema de unidades que haga que esta constante sea igual a la unidad, es decir, que valga 1, directamente, entonces, esta expresión que relaciona la fuerza aplicada sobre un cuerpo de masa m con la aceleración que adquiere, toma esta forma, siendo la fuerza F la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre este cuerpo. Es decir, la tradicional expresión fuerza igual a masa por aceleración que se pudo haber visto oportunamente en la escuela. Esta es la forma en la que por ahora estamos presentando la segunda ley de Newton. Ahora vamos a ver la tercera ley de Newton, o la que se conoce también como ley de acción-reacción. Esto tiene que ver con lo siguiente y lo vamos a mostrar en este esquema. Lo que establece esta tercera ley es que cuando hay una interacción entre dos cuerpos, es decir, cuando un cuerpo experimenta la aplicación de una fuerza es porque alguien se la hizo. Es decir, que al menos tiene que haber otro cuerpo interactuando con él. Entonces, cuando hay dos cuerpos en interacción mutua, si señalamos la fuerza F sub AB como la fuerza que el cuerpo A ejerce sobre el cuerpo B, y como fuerza F sub BA señalamos la fuerza que B le hace a A, lo que podemos decir es esto, es que estas dos fuerzas son igual y de sentido contrario. Lo vamos a enunciar de la siguiente manera. Cuando un cuerpo ejerce una acción sobre otro, este reacciona sobre el primero con una fuerza de igual intensidad pero de sentido contrario. Es decir, hay una acción y hay una reacción. Y esas acción-reacción son de igual intensidad pero de sentido contrario. Por ejemplo, nosotros nos apoyamos en la pared, le hacemos una fuerza a la pared y la pared nos hace una fuerza a nosotros. Igual, de igual intensidad y de sentido contrario. Imaginemos lo siguiente. Un bloque apoyado sobre una mesa. Está en reposo. Comprobamos a lo largo del tiempo que esto no se movió, respecto a algún referencial inercial, por supuesto, aquel sistema de referencia, como dijimos, en el que se cumple la ley de Newton. Y hacemos un esquema de las fuerzas que actúan sobre cada uno de estos cuerpos. Es decir, y ya vamos adelantando qué implica esto. Hacer un esquema de las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos que hay interactuando, eso es lo que llamamos hacer un diagrama de cuerpo libre. Es decir, si nosotros hacemos un esquema de las fuerzas que actúan sobre este bloque que está apoyado sobre la mesa, actúa el peso, que es la fuerza que la Tierra le hace a este cuerpo, y la fuerza normal, que es la fuerza que la superficie de la mesa le está haciendo al bloque. Porque si no estuviera esta fuerza, el bloque se caería, y estamos viendo que no se está cayendo. Estas son las dos fuerzas externas que están actuando sobre este bloque. Ahora bien, lo que primero podemos preguntarnos, ¿estas fuerzas constituyen un par de acción-reacción? A ver, estamos viendo que los pares de acción-reacción actúan sobre cuerpos distintos. Sobre uno actúa la acción y sobre otro actúa la reacción. O, si esta es la acción, esta es la reacción, pero actúan sobre cuerpos distintos. Entonces, ¿quién le está haciendo fuerza a este cuerpo que es el peso? La Tierra, no la mesa. Entonces, acá vemos que estos sí son un par de acción-reacción. Es decir, la fuerza P es la fuerza que la Tierra le está haciendo al bloque y la fuerza P' es la fuerza que el bloque le está haciendo a la Tierra, una fuerza aplicada en el centro de la Tierra, y que estas dos constituyen un par de acción-reacción, es decir, igual magnitud y de sentido contrario y aplicado sobre cuerpos distintos. Es decir, una fuerza está aplicada sobre el bloque y la otra está aplicada sobre la Tierra. Ahora bien, entonces uno puede preguntarse, ¿y dónde está la reacción de la normal? Bueno, si la normal es la fuerza que el cuerpo
recibe, es decir, la normal es la fuerza que, perdón, la fuerza que la superficie de la mesa le está haciendo al cuerpo, aparece una reacción N', que es la fuerza que el cuerpo le está haciendo a la superficie. Estas dos fuerzas, nuevamente, constituyen un par acción-reacción. Y así podemos seguir con cada uno de los detalles de esta situación, que la pueden observar en el apunte, o para cualquier otra situación que ya también van a ver en la ejercitación. Entonces recordemos que por supuesto todo este análisis lo hacemos a través, o por lo menos refiriéndolo a un sistema inercial, recordemos, aquel sistema no acelerado y en el que se cumplen las leyes de Newton. Y acá recordamos entonces que cuando un cuerpo ejerce una acción sobre otro, este reacciona sobre el primero con una reacción de igual intensidad, pero de sentido contrario.